Y para eso, nuevamente, es muy importante contar con datos. Sin datos vamos a estar aplicando políticas que tal vez tengan buenos objetivos en sí, pero no sean las más efectivas para luchar contra la pobreza. Hay una región de Sudamérica donde la abundancia de la naturaleza se combina con el trabajo duro y la multiculturalidad. Una región frágil pero resiliente, donde la vida silvestre subsiste y en la que la gente sale adelante pese a la adversidad. Acompáñanos a conocer el Chaco y su proceso de desarrollo, desde sus diversas aristas y sus múltiples miradas. Hola, yo soy María de Pintos y este es el podcast de Chaco Vivo. Acompáñanos. La realidad actual del Chaco no se puede contar desde una mirada lineal ni desde una sola perspectiva. Tratamos de entender por qué la región occidental ha sido una zona inexplorada por décadas. Pero pese a ello, la cohesión de sus comunidades y sus costumbres se mantuvo a la par del desarrollo productivo. La PhD en Economía, Liliana Galloso, analiza en este episodio el impacto social que tuvo el crecimiento económico del Chaco y cómo las prácticas sostenibles ayudaron a las comunidades locales a adaptarse al cambio. Este es el episodio 10 del podcast de Chaco Vivo. Liliana, bienvenida al podcast de Chaco Vivo. Muy buenos días, buenas tardes. Mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Me gusta porque Liliana le está saludando a toda la gente que esté escuchando en la mañana, en la tarde, en la noche. Me gustó ese saludo. Sí. Liliana, te invitamos porque tenemos varios temas que sabemos que puedes ayudarnos a entender. Pero antes de arrancar te quiero hacer la pregunta de cuando yo te digo Chaco, ¿qué es lo primero que viene a tu cabeza? Toda la parte ecológica, las características del suelo, la fauna, la flora, los cocoteros que son tan hermosos y tan característicos del Chaco, por lo menos del lado paraguayo, que es el que más conozco, eso es lo que me viene a la mente. Cuando hablamos del desarrollo del Chaco, no podemos dejar de hablar de las guías, ¿verdad?, que orientan el desarrollo sostenible. Por ende, también tenemos que hablar de la ODS, ¿verdad? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y queremos saber qué son. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son objetivos que fueron adoptados por todos los miembros de las Naciones Unidas, por todos los países miembros de las Naciones Unidas. Y son o se consideran como un llamado urgente de los países a comprometerse con un desarrollo más sostenible que implica básicamente no solamente pensar en políticas que solamente se enfoquen a la reducción, la pobreza, por ejemplo, sino también a muchas otras áreas que son tan importantes para las personas, como es la salud, la educación, la reducción de las desigualdades, como por ejemplo hablamos mucho de la desigualdad de género, que en muchos países y en muchas áreas las mujeres tienen más limitaciones, por ejemplo, sí, en acceder a empleos, etcétera. También hablamos de comunidades resilientes, o sea, de un montón de características que son muy importantes para que nosotros como sociedades podamos transitar hacia lo que se llama el desarrollo sostenible. ¿Cómo funcionan esas ODS? Los ODS fueron diseñados por un panel de diferentes expertos mundiales. Luego fueron propuestos a los países miembros de las Naciones Unidas, los cuales firmaron un convenio acordaron adoptar estos ODS como objetivos que cada país se compromete a llegar. Entonces, por ejemplo, tenemos el ODS número 1, Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, que trata de reducir y eliminar la pobreza en todas sus dimensiones. Tenemos también el ODS 2 que trata de cero hambre, o sea, ese es un objetivo muy ambicioso que los países sí, al firmar este acuerdo se comprometen a hacer todos los esfuerzos posibles para lograr estos objetivos. Cada país, ¿cómo funciona? ¿Cada país elige cuál cumplir o tienen que hacerlo todo? ¿Tienen que ir por partes? ¿Cómo? En realidad que se diseñaron y se adoptaron 17 objetivos de desarrollo sostenible. Cada país hace sus mejores esfuerzos, algunos no aplican al país. Por ejemplo, existe un ODS que trata la vida marina, que como país limítrofe
no aplica a Paraguay, Sí. pero sí, como mencioné nuevamente, cada país al firmar se compromete a hacer todos los esfuerzos para poder avanzar en la consecución de estos objetivos. Y luego, bueno, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE en Paraguay, es el que va construyendo indicadores que nos permite ver a través del tiempo cómo vamos avanzando en la consecución de estos objetivos. Uh-huh. Entonces creo que uno de los objetivos más fáciles de entender es el de pobreza nuevamente. Sí. Tenemos la tasa de pobreza que anualmente se calcula, el INE calcula y presenta, entonces podemos ver a través del tiempo cómo el país va avanzando en la consecución de ese objetivo. Entonces, algo que sí te puedo contar es que Paraguay ha logrado muchísimos avances en materia de reducción de la pobreza. Desde el 2002 hasta ahora se redujo la pobreza en más de la mitad, que es muy importante para un país como Paraguay. También es importante en el sentido de que algo que vale la pena entender y valorar es que el INE como Instituto de Estadística también ha logrado establecerse como una institución muy importante y que a diferencia de otros países contamos con datos anuales seguidos desde el 2002. Uh-huh. Y eso es muy valorable porque cuando hablamos también de desarrollo sostenible, cuando hablamos de los ODS o bien de los objetivos que cada país se establece, se propone, esto también tenemos, otra cosa que te voy a contar es que tenemos un Plan Nacional de Desarrollo 2030, uh-huh. donde tenemos también varios objetivos que el país a través de diferentes mesas de trabajo, invitándoles a diferentes actores importantes, fueron estableciendo estos objetivos propios que son muy parecidos también a los ODS, es decir, sobre el APAN hay mucho parecido, entonces estamos, no solamente el INE a través de sus indicadores estamos monitoreando estos progresos hacia el ODS, pero también hacia nuestros propios objetivos que como país nos hemos establecido, ¿verdad? Y en ese sentido, la producción estadística es demasiado importante. Porque no podemos saber si estamos avanzando o no cuando no contamos con datos. ¿Y qué prácticas aplican para esta reducción? O sea, estás hablando de un número bastante importante, interesante. ¿Y cuál fue, digamos, el paso a paso del proceso para que se den esos resultados? Es bastante importante para poder aplicar las políticas públicas efectivas, en este caso para reducir la pobreza, tratar de entender también cuáles son los mecanismos, qué es lo que está conllevando a la pobreza, dónde están los pobres, ¿verdad? Dónde están las personas en situación de pobreza, y para eso nuevamente es muy importante contar con datos. Sin datos vamos a estar aplicando políticas que tal vez tengan buenos objetivos en sí, pero no sean las más efectivas para luchar contra la pobreza. Uh-huh. En el caso Paraguay se establecieron muchas políticas a lo largo de los años, en diferentes gobiernos, pero un programa muy importante que se implementó en Paraguay es el programa Tecoporal de transferencias condicionadas, que básicamente identifican a los hogares en pobreza con niños. Le otorgan una transferencia que le llamamos con corresponsabilidad, es decir, que los hogares también tienen un compromiso para poder ser beneficiarios de estas transferencias monetarias, que en este caso es que los niños vayan a la escuela y que los niños reciban todas sus vacunas y que puedan acceder a salud, ¿verdad? Es uno de los programas más importantes. Después también tenemos el programa Adultos Mayores, que trata también de reducir la vulnerabilidad que muchos adultos mayores, en las que se encuentran muchos adultos mayores. No sé bien las estadísticas, pero no contamos con un programa universal vamos a decirle, de jubilación, por ejemplo. O sea, una de las características principales también del país es que tenemos una alta informalidad, es decir, mucha gente trabaja en el sector informal, no cuentan tal vez con contratos, no cuentan con beneficios, con seguridad social, con seguro de salud. Entonces,
estas personas en su adultez, 65 años y más, terminan su vida activa, pero no acceden a jubilación. Claro. Entonces, eso hace que muchas personas adultas mayores estén en situación de vulnerabilidad, y por eso es que también contamos, o sea, como gobierno, como país, contamos con el programa Adultos Mayores, que trata de reducir la vulnerabilidad de estas personas, ¿verdad? Esos son algunos de programas que te puedo mencionar. También estos son programas que también se implementaron ya hace varios años y que han seguido a través de los gobiernos. También se dieron otros programas que cada gobierno implementó, pero terminó con el periodo de gobierno. Uh-huh. Pero creo que todos estos programas sociales han sido muy importantes para la reducción de la pobreza en el país. Sí, continúa. Sí. También el crecimiento económico. O sea, ahora sabemos el país logró el grado de inversión. Esto se debe a políticas macroeconómicas también que han logrado que el país se beneficie y experimente tasas de crecimiento económico importantes en varias décadas, que es lo que queremos lograr también como país. Queremos seguir creciendo, pero también queremos que este crecimiento llegue a todos. Muchas veces hablamos de que la macro no llega a la micro, y esto es porque países pueden experimentar tasas de crecimiento, es decir, su economía se puede expandir, pero si no llega a la población más pobre y vulnerable, entonces no podríamos lograr reducción de la pobreza. Es importante que el crecimiento económico se traslade a todos los segmentos de la sociedad. Entonces, cuando en economía le llamamos crecimiento económico pro pobre, uh-huh, cuando también los pobres pueden experimentar incrementos en sus ingresos, y eso ayuda a que ellos puedan seguir mejorando sus niveles de vida, y lo ideal sería que ellos puedan salir de la pobreza, ¿verdad? Y tener una vida más digna. El cambio climático tiene varios efectos en las poblaciones, ¿verdad? Y todos afectan a las poblaciones también más vulnerables, podemos decir. El deterioro de la naturaleza agudiza también la pobreza. Sí, depende mucho también de los países, de las características de la economía, de las características de los trabajadores, y mucho también de las características de la ciudad o de los distritos, por ejemplo. Hay varios estudios que demuestran que los choques climáticos, los eventos climáticos extremos que se dan a consecuencia del cambio climático, eso también es importante, uh-huh, entender que el cambio climático, cuando hablamos de cambio climático, son cambios en el clima a lo largo del tiempo, cambios históricos de larga data. Cuando hablamos, y eso implica, o lo que estamos viendo ahora es que se dan, los choques climáticos se dan con mayor intensidad y con mayor frecuencia. Y sí, que muchas veces, por ejemplo, en los centros urbanos no estamos preparados. O sea, antes llovía, vamos a decirle, por darte un ejemplo, 1 hora nomás, ahora está lloviendo 5 horas. Esa es la intensidad. Se dan estos eventos climáticos con mayor intensidad y con mayor frecuencia. Empezamos a tener más días más calurosos. O sea, creo que sí, en Paraguay hace poquito tuvimos, ¿verdad?, una ola de calor que duró varios días. O vimos en Buenos Aires, ¿verdad?, los uh-huh, ríos, o sea, olas de frío, de temperaturas muy frías, y para eso no estamos preparados, ¿verdad?, porque es algo muy nuevo para nosotros. Claro. Entonces, como no estamos preparados, eso también afecta dependiendo de la infraestructura que contemos en la ciudad. Lo que vemos mucho es que las inundaciones se están dando mayormente en las ciudades más urbanizadas, entonces afectan más a las poblaciones urbanas. En las zonas rurales vemos que las sequías se dan con mayor frecuencia y afectan más tanto a las personas, a su salud, como también, por supuesto, a las actividades a las que las personas se dedican para generar ingresos. Sí. Entonces, muchas veces escuchamos, hay más sequías, le afectan a los agricultores, a los pequeños agricultores que pierden su producción y por ende pierden sus ingresos, uh-huh, y todo lo que ellos pueden adquirir para sus vidas con sus ingresos, ¿verdad? En las zonas urbanas hablamos de una población muy importante en informalidad. En las zonas urbanas muchas veces llueve demasiado, los trabajadores no pueden salir a vender sus cosas,
¿verdad? Los trabajadores informales pierden ese ingreso de ese día y eso muchas veces, eso les hace vulnerables a estos choques climáticos en términos económicos, pero también, nuevamente, si no tienen ingresos, no van a poder acceder a salud. Muchas veces no van a poder acceder a educación. Entonces, por eso es que los hace muy vulnerables, ¿verdad? Capaz pensamos, cuando pensamos en el cambio climático, no nos damos cuenta de todo eso que conlleva. O sea, si decimos cambio climático, decimos, se está deforestando, nos estamos quedando sin árboles, nos estamos quedando sin agua en los ríos, pero jamás pensamos en cómo afecta al humano. Más allá de si tenemos más calor o no, ¿verdad? Sí. Creo que por eso es muy importante entender realmente cuáles son las consecuencias del cambio climático. Muchas veces hablamos solamente del calentamiento global, pensamos muy lejanamente que no está con nosotros, pero las consecuencias sí la vemos en esto que te digo, los eventos climáticos extremos que van aumentando en frecuencia y en severidad. En el contexto de otros países vemos mayores huracanes, mayores tsunamis, deslizamientos de tierra, etcétera. Son muchas cosas que van afectando y siempre cuando hablamos también de economía vemos que es todo como una rueda, ¿verdad? Sí. Afecta a tu ingreso, luego afecta al acceso a salud, a educación y le puede llevar a las personas en situación de pobreza a hogares vulnerables, los puede empujar a pobreza, a hogares que están en pobreza los puedes hacer más pobres. Y eso es lo que queremos. O sea, como país debemos pensar y buscar alternativas, entender primero en dónde están estas personas, estos hogares, identificar las estrategias más eficientes de ayudarlos, porque lo que queremos es lograr mayor resiliencia, ¿verdad? Como personas, como hogares, o sea, y también que nos afecta igualmente a todos, claro. ¿verdad? Pero también tenemos que buscar políticas que nos hagan que podamos ser más resilientes, pero mayormente con énfasis a aquellos más pobres y vulnerables. Podemos ejemplificar entonces cómo se manifestaría esta situación del cambio climático, cómo afecta a una familia vulnerable. Pensemos en una familia vulnerable o pobre que vive cercanos al río, ¿verdad? Uh-huh. Pueden haber muchas lluvias, el río se desborda, eso genera inundación fluvial, que se llama, que es la inundación que se da por desbordes de cuerpos de agua, ya sea ríos, lagos, etc. Esto no solamente afecta directamente en el sentido que, por ejemplo, estas familias pobres y vulnerables ya cuentan con unas viviendas hechas de materiales muy precarios, ¿verdad? Sí. O sea, ellos pueden perder todo lo poco que tienen. Obviamente no cuentan con seguro del hogar, ¿verdad? Claro. No van a poder recobrar eso poco que perdieron. Luego no van a poder irse a lo mejor a sus actividades que les generan ingresos ese día por la lluvia, o por la inundación. Pierden el ingreso, pierden todo el valor de lo poco que tienen y se quedan completamente sin nada prácticamente, ¿verdad? En muchos casos se pueden dar esta situación, ¿verdad? Entonces, para empezar de vuelta, o sea, les va a costar un montón. Y por eso es que en todo lo que conlleva sistemas de protección social, ahora mismo se está hablando de que debemos transitar a sistemas de protección social adaptables. Cuando se da una emergencia como un choque, un evento climático muy extremo, el gobierno a través de su sistema social, y de sistema social hablamos del abanico de programas sociales con que cuenta el gobierno, como te comenté, Tecopora o adultos mayores, que debemos que estos sistemas estén preparados para, existe una emergencia, por ejemplo, inundaciones severas, que ellos puedan darle asistencia rápidamente. Uh-huh. Se activa el programa, digamos. Se activa el programa, sí. Sí. Quiero saber qué pasa si es que, por ejemplo, algún país no cumple con sus compromisos con ODS. Con los ODS es un compromiso de hacer los mejores esfuerzos. Los objetivos son muy ambiciosos. Uh-huh. Estamos al 2024, en el 2030. No sé si vamos a llegar a erradicar la pobreza, claro, pero creo que los esfuerzos son importantes, siempre hacer los esfuerzos para poder
llegar o avanzar lo máximo que podamos como países, ¿verdad? Claro, no hay ningún castigo, digamos. No hay ningún castigo, es un compromiso voluntario también, por eso, ¿verdad? Es un compromiso voluntario de cada país de que tratará de implementar las estrategias y las políticas que pueda para poder avanzar en la consecución de esos objetivos. Pero también, te voy a hablar otra vez como economista, es que en economía siempre decimos los recursos son ilimitados y las necesidades son ilimitadas. Los recursos son limitados, las necesidades son ilimitadas. Entonces muchas veces, y bueno, hablando otra vez de cambio climático, se dan ciertas emergencias con que no podemos prever. Claro. Entonces el gobierno tiene que redireccionar los recursos hacia estas emergencias y bueno, siempre hay que balancear. Algo se va a quedar esperando. ¿Verdad? Sí. Entonces no es nada fácil, ¿verdad? Me imagino. En este país por lo menos ha de ser lo más parecido a hacer magia. Más o menos. Creo que todos los países enfrentan esta situación, ¿verdad? De recursos limitados, ¿verdad? Sí. Se cuenta con un presupuesto y bueno, como nos pasa a nosotros, ¿verdad? Contamos con nuestro presupuesto familiar. Hay veces puede ser que un miembro de la familia se enferme, no contamos tal vez con esos recursos adicionales para hacer frente a estas emergencias, nuevas situaciones. Y bueno, hay que redireccionar los recursos. Mucho se habla también de la responsabilidad del sector privado o del sector público, ¿verdad? En esto que es el combate, por llamarlo de una manera, al cambio climático. ¿Qué responsabilidad también tienen los consumidores en este proceso de la transición ecológica? Tenemos mucha responsabilidad, pero también tenemos que tener en cuenta de que no podemos exigirle cuando no existe información al respecto, ¿verdad? Por ejemplo, te puedo decir como investigadora que desde la evidencia empíricas hay muchos estudios que muestran, por ejemplo, que los hogares pobres son los que utilizan energía para cocinar que no es sostenible. Pero no podemos exigirles si es que ellos no saben. Y tal vez ni siquiera las personas educadas sepamos exactamente qué es lo que tenemos, qué materiales o qué cosas son sostenibles y qué no, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante, creo que se denomina ahora empoderamiento ambiental, que también es tratar de, tal vez desde el gobierno se podrían hacer programas de educación de que todos entendamos qué es lo que pasa cuando usamos tal o cual combustible para cocinar, por ejemplo, y entonces que podamos tener en cuenta esa información a la hora de decidir qué es lo que vamos a consumir, ¿verdad? Entonces, si bien hay responsabilidad, también existe esa necesidad de información, de educación. ¿Cómo podemos nosotros, justamente, aparte de la información, iniciar este proceso de sostenibilidad, ¿verdad? Personal? En cada cada decisión sé que cuenta, todo suma y todo resta también a la hora de hablar de sostenibilidad, pero ¿cómo podemos llevar a cabo una práctica sostenible en el día a día nosotros como persona, ¿verdad? No ya hablando como empresa. En las opciones de las cosas que consumimos, te diría que uno de los ejemplos que siempre le doy a mis alumnos es de que también que empecemos a pensar, por ejemplo, en el tema del consumismo que se da tanto en las ropas o los zapatos, ¿verdad? Es decir, de empezar a pensar qué materiales podemos utilizar o cómo podemos mejor no caer en ese consumismo masivo de comprar y tratar de identificar mejores prácticas más sostenibles. En otros países más desarrollados surgen muchas de estas pequeñas empresas que se llaman thrifters, de segunda mano, sí, que venden ropa y zapatos y de todo un poco, con poco uso. Entonces tratar de ver esas opciones, ¿verdad? Y bueno, otras cosas serían tener en cuenta no dejar las luces prendidas todo el tiempo, o sea,
elegir estas prácticas que pueden ser más sostenibles. Y esa práctica sostenible, por ejemplo, también ayuda al bolsillo, no solamente al planeta, Sí. porque, ¿verdad?, pagas la luz y te viene menos Sí. después el consumo a fin de mes. Sí. Hay personas que digamos que están como negadas a que existe el cambio climático. ¿Cómo llegas a esas personas? ¿Cómo, no sé si decir, cómo le haces entrar en razón? Bueno, como investigadora y como una persona que valora muchísimo la educación y la evidencia empírica, creo que es tratar de siempre informar mejor a la gente con lo que existe en la evidencia empírica, qué es lo que dicen los estudios, recabar esa información y mostrar esto es lo que está pasando, lo que está pasando ahora, esto es cómo está cambiando. O sea, en el país, en Paraguay, uno de los años que más vimos como cambios así muy importantes en el clima fue el 2019, donde hubo sequías, inundaciones severas, muchas olas de calor, temperaturas máximas que llegaron a su pico histórico. Entonces es recolectar esta información y proveer. O sea, también debemos de transitar hacia el diseño de políticas públicas basadas en evidencia también. O sea, no empezar a ver los datos, a entender los datos, a saber qué está pasando, cómo están evolucionando las cosas y utilizar más esa información que, como te mencioné, mucho estamos produciendo en Paraguay y está disponible al público. ¿Cuál fue el impacto más significativo que vos hayas notado, por ejemplo, con personas que empezaron a implementar estas prácticas sostenibles? Yo te voy a decir lo que pienso. Ajá. Creo que, como te dije, necesitamos mayor información, Sí. entender mejor, pero también pensar también desde el punto de vista de los más pobres y vulnerables, nuevamente, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos ayudarles también a ellos? O sea, en temas de inundación, ¿qué son las acciones que podemos tomar tener en cuenta en nuestras casas, en nuestras viviendas, para que la inundación no te afecte tanto, ¿verdad? Entonces, soluciones así que he visto en otros países es que, por ejemplo, hacen como una canaleta en la tierra y dejan que se forma como una canaleta natural que ayuda a que el agua no entre en la vivienda, por ejemplo. Entonces, eso puede ser como una práctica así no costosa porque solamente necesitas una pala, pero necesitas también conocer eso. Entonces, es como que por eso es tan importante la información, ¿verdad? Otras prácticas que podríamos adoptar como la familia, los hogares, serían utilizar materiales de construcción resilientes al clima. ¿Y qué nos afecta más a los paraguayos? Las inundaciones y el calor. Sí. Entonces hay ciertos materiales y hay incluso estudios que muestran cuáles son las combinaciones de materiales más resilientes al clima para Paraguay. Es materiales que no absorban tanta la energía, ¿verdad? Que sean resilientes a las temperaturas altas, pero también formas tal vez de construcción que hagan que las viviendas sean más resilientes a las inundaciones, por ejemplo. ¿Verdad? Esa también es otra opción. En Paraguay no contamos con un código de construcción, le llamaría, y creo que esa es una oportunidad grandiosa de entender cuáles son los materiales que deberíamos empezar a utilizar más eficientes, más resilientes al clima. Y tal vez una oportunidad sería que el Ministerio de Urbanismo y Vivienda adopte estas soluciones o que pueda tener en cuenta estos diseños para las viviendas sociales y empezar a proveer viviendas sociales con materiales resilientes al clima, por ejemplo. Porque es común también de por ahí escuchar esto de que ciertas cosas no están preparadas para Paraguay, para el calor que hace Paraguay en Paraguay o para cosas así, pero me está diciendo que efectivamente existen. Es cuestión, existen estudios en Portugal, unos profesores de la universidad de allí estuvieron tratando, y hace poco estuve leyendo las investigaciones y mostraban que se podría reducir la absorción de calor en tantos centígrados, por ejemplo. Entonces, porque tenemos que tener en cuenta también de que, o sea, cuando hablamos otra vez de estos choques climáticos extremos, sí puede afectar nuestros bolsillos, pero también nuestra salud. Sí, totalmente. Entonces, el calor extremo, como también el frío extremo, como vemos personas mueren porque sus cuerpos no pueden regular
estos choques cambios de temperatura tan bruscos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por eso también es muy importante empezar a pensar en infraestructuras resilientes al clima. En el caso de Chaco Vivo, se están ya llevando a cabo, ¿verdad?, prácticas sostenibles con justamente comunidades vulnerables, que se están haciendo la práctica de, por ejemplo, la huerta familiar, la manufactura de jabones, crianza de animales, ¿cómo es que se dice?, menores para consumo, ¿verdad? En estas pequeñas acciones podemos decir que radica también la importancia, ¿verdad?, de fomentar las actividades para que, lo mismo como nos iba contando, ¿verdad?, todo es como un círculo, ¿verdad?, que todo afecta al cambio climático, pero estas pequeñas acciones ayudan a erradicar o a evitar, ¿verdad?, la pobreza. Sí, estas acciones son muy importantes porque porque si bien las comunidades están adaptando, como decís, huertas más sostenibles, otra vez lo importante es la capacitación que ellos están recibiendo y las habilidades que a través de estos pequeños programas ellos están adoptando, adquiriendo, que les puede llevar no solamente a generar ingresos, pero también a su vez, ¿verdad?, abordar los potenciales efectos del cambio climático. Sí. Y eso es justamente lo que es algo muy importante cuando hablamos de desarrollo sostenible, que hay 3 pilares fundamentales, que es la parte social, la parte económica y la parte ambiental. Los 3 están interlazados, están interconectados. Entonces, con estas pequeñas acciones no solamente estamos ayudando, o el proyecto está ayudando a estas poblaciones vulnerables en varias áreas, ¿verdad? O sea, claro, adquirir conocimientos es más educación. Estas nuevas formas de generar ingresos también pueden ayudarle a estos hogares a salir de la pobreza. Uh-huh. Y nuevamente es todo como un círculo, y eso es justamente también una de las características de los objetivos de desarrollo sostenible, es que cada objetivo no es un objetivo independiente, sino que al final todos están interconectados, ¿verdad? Porque mayor educación, mayor salud, para los niños, por ejemplo, pueden generar mejores oportunidades laborales y mayores ingresos en su vida adulta. Uh-huh. Está todo interlazado, digamos. Sí. ¿Qué mensaje te gustaría compartir para la gente que está escuchando, que nos está viendo, sobre la importancia de adoptar estas prácticas sostenibles? Hay tantos beneficios de adoptar prácticas sostenibles, ¿verdad? Como dijiste, muchas veces también puede ser reducir tus costos económicos, pero también cuidar de nuestro planeta y de qué es lo que le dejamos a las generaciones futuras, ¿verdad? O sea, yo soy mamá y quiero que mis hijos puedan crecer y tener las mejores oportunidades en un mundo mejor, y eso también implica el ambiente, ¿verdad? Y que estemos más preparados para estos cambios bruscos de clima, ¿verdad? Decías que mucho de esto, justamente de la ignorancia, tiene que ver con que la gente no está informada, porque información hay, pero ¿de quién es la responsabilidad de hacer llegar esa información hasta el consumidor final, digamos, hasta nosotros, ¿verdad? No solamente de cuando hablamos de empresas, sino que cuando yo me voy hace rato decías, hay que hacer elecciones importantes, digamos. Cuando vas a comprar una ropa, no hace falta que vayas y compres una nueva, existe capaz acá le decimos ferias americanas, ¿verdad? Cuando vamos a encontrar esa ropa de segunda mano que ya está usada, hay gente que dice, no, pero a mí ¿qué me afecta? Las empresas tienen que encargar de ver si esto es o no sostenible, yo me voy a comprar. Yo creería que todos tenemos la responsabilidad, pero creo que también a través que el gobierno tiene un rol muy importante en proveer también de esa información, ¿verdad? La educación siempre es como un componente tan importante y tan transformativo, que a través de la educación de los niños, por ejemplo, los niños pueden convertirse también en agentes de cambio. Ellos aprenden algo en la escuela, se van y le enseñan a sus padres, porque yo soy una, ¿cómo te diría?, fan de la igualdad de oportunidades para todos, y eso especialmente en los niños. O sea, todos los estudios ahora dicen que la inversión en niños de 0 a 5 años es la inversión que más reditúa, la más importante.
O sea, toda la educación que estos niños puedan tener de 0 a 5 años, pues para un país es la mejor inversión que puede hacer el país. Porque no sabemos si esos niños pobres, si no tuvieron la oportunidad, a lo mejor uno podría ser un Einstein o algo así, ¿verdad? Uh-huh. Pero si como país le podemos dar la misma oportunidad a todas estas personas, a estos niños, de acceder a buena educación y a buena salud, puede ser muy importante para el país. Y entonces a través de los sistemas educativos se pueden generar muchos cambios en los países, ¿verdad? Y no importa, o sea, lo importante cuando hablamos de igualdad de oportunidades es que ningún factor al nacer determine tu futuro. O sea, vos podés nacer en un hogar pobre, pero porque accediste a educación, vos podés todavía tener un futuro brillante, ¿verdad? Y si los niños reciben educación, pueden ayudar a sus padres a conocer más, a informar más. Por eso es que la educación es tan importante y tan transformadora, ¿verdad? Entonces, primordial. Esa es una vía muy importante y una oportunidad también para generar cambios importantes en el país. ¿Por qué pensás que es importante fomentar esta discusión de el Chaco y su desarrollo? El Chaco provee muchas oportunidades porque no hay mucha inversión allí, ¿verdad? Uh-huh. O sea, hay muchas oportunidades de negocios, de desarrollo en la región que falta explotar, ¿verdad? Y también porque es un territorio que aloja una población importante, vulnerable, importante, como por ejemplo las comunidades indígenas, sí. Que son una de las poblaciones más excluidas en nuestro país, ¿verdad? O sea, cuando vemos, por ejemplo, resultados educativos, como ser el promedio años de educación, un paraguayo no indígena tiene en promedio 8 años de educación. Las poblaciones indígenas tienen un poquito más de 3. O sea que no llegan a terminar la escuela primaria. Entonces ese ya es un indicativo de cuán excluidas están estas poblaciones. Entonces también desde ese punto de vista es muy importante considerar cómo podemos desarrollar el Chaco, qué oportunidades existen para crear más beneficios para todo el país, pero también para poder excluirle más y ayudarles a las poblaciones indígenas que se encuentran ahí a avanzar, a seguir mejorando sus condiciones de vida. ¿Cómo te imaginas o cómo podés describir a un Chaco vivo ideal? Al proyecto que siga trabajando con estas poblaciones y que estas prácticas y todas las acciones que ahora mismo está tomando, que está implementando Chaco Vivo, que puedan ser sostenibles en el tiempo. Uh-huh. Porque muchas veces muchos programas en nuestro país como en países de la región no fueron sostenibles, o sea, solamente beneficiaron a las personas durante el periodo que se implementaron, pero no lograron ser sostenibles. Entonces, eso sería como un objetivo ideal, ¿verdad? De que estas familias puedan seguir aplicando estas acciones sostenibles en el tiempo y seguir mejorando y darle mejores oportunidades también a las diferentes generaciones que vengan después de ellos, ¿verdad? Gracias, Liliana, por tu tiempo. Gracias. Encontrá todos los episodios del podcast de Chaco Vivo en Spotify y Apple Podcast. Hasta la próxima.